que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 19 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más importantes en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. La naturaleza se hizo sentir el fin de semana y lo comento porque en Taiwán un fuerte terremoto dejó al menos un muerto y 79 heridos. La Agencia Nacional de Bomberos, y esto lo tomo del Espectador de Colombia de Taiwán, indicó que una persona murió debido a la caída de maquinaria en una fábrica de cemento en la ciudad de Yuli, del epicentro, y francamente impactantes las imágenes de lo ocurrido en Taiwán. En nuestro hemisferio, el huracán Fiona causó apagón general y daños catastróficos en Puerto Rico. Cerca de 400 familias que viven en Sabana Grande y Maricao se encuentran incomunicadas. Esto lo tomo del Tiempo de Bogotá. También dejó impactantes imágenes este huracán de categoría 1 que tocó este domingo tierra en el suroeste de Puerto Rico, donde sus vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, 85 millas, y sus fuertes lluvias causaron un apagón general, graves inundaciones y daños catalogados de catastróficos. Y la verdad, cuando hacemos repaso de todo lo que ocurre en el mundo, hay venezolanos en cada uno de estos países. Por eso lo comentamos, que han ido retratando, incluso lo han publicado en redes sociales. El huracán Fiona, por cierto, llegó a República Dominicana, donde también hay un importante número de venezolanos, esto lo decimos nosotros. Tras dejar catástrofe en Puerto Rico, el huracán Fiona de categoría 1 entró en República Dominicana por Cabo San Rafael, este del país, con vientos de 140 kilómetros por hora y ráfagas superiores, tras dejar daños catastróficos en Puerto Rico. El mundo a esta hora observa la despedida de la reina Isabel II en Reino Unido. Se dio inicio al último adiós a la monarca más longeva de Reino Unido. El féretro cubierto de corona, el cetro y el orbe, símbolos de la reina, fue trasladado sobre un carro de la Royal Navy, tirado por decenas de marinos. Maduro no asistió, no fue invitado, tampoco Putin, como es natural, ni ninguno de los países socios de Rusia en la guerra contra Ucrania. Y esto lo destacaban los medios de comunicación. En Venezuela se conoció la detención del hermano de Rafael Ramírez por supuesta corrupción. Fidel Ramírez, esto lo tomó el Universal, fue arrestado originalmente a principios de 2018 por su presunta participación en desviar una cuenta bancaria de 2.000 millones del gigante petrolero estatal Petróleos de Venezuela. Recordaban ayer medios de comunicación y en redes sociales que este ciudadano, Fidel Ramírez, fue uno de los médicos que desmintió que le quedaran 2 años de vida a Hugo Chávez. Ustedes recordarán que desmintió al doctor Salvador Navarrete, quien fue obligado a abandonar Venezuela en su momento junto a su familia tras haber hecho unas declaraciones en una entrevista sobre la salud del expresidente Chávez. Bueno, ahora aparentemente está detenido. Una información, por cierto, que la destacaba Tamara Sujú en su cuenta en Twitter, citando una fuente interna de la DGCIN, que le daba información sobre la aprehensión justamente de este médico, hermano de Rafael Ramírez. Y los derechos humanos serán noticia esta semana, no solo por la Asamblea General de Naciones Unidas, sino por la presentación
del informe de la misión de determinación de hechos, el último sobre Venezuela. Esto va a ocurrir el próximo 21 de septiembre, daremos cuenta de ello en este espacio, porque allí se va a hablar sobre las cadenas de mando que podrían ser responsables de presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. También se va a discutir la prórroga del mandato de esta misión. Nos acompaña alguien que conoce sobre lo que está ocurriendo en la frontera, las relaciones entre Venezuela y Colombia. Al presidente Gustavo Petro, quien asiste a la Asamblea General de la ONU, le preguntaron sobre los diálogos de paz que está impulsando con el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC a su llegada a los Estados Unidos. Gustavo Azócar es periodista, magíster en Estrategia y Comunicación Política, consultor, pero además formó parte de esta casa en RCR, y te agradezco, Gustavo, recibir como siempre nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola Mariale, buenos días. Agradecido contigo y con RCR por esta nueva oportunidad. Pues yo te pediría un comentario inicial acerca de esta paz que está impulsando el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la participación del régimen de Nicolás Maduro, un tema que ha sido, ampliamente discutido en Colombia, que ha generado toda clase de reacciones. Yo te pediría un comentario inicial y sobre todo este llamado que se ha hecho, o este contacto que se ha hecho supuestamente con el sector que representa Iván Márquez en la disidencia de la FARC, que en teoría está en territorio venezolano. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, lo primero es que hay que revisar con mucho cuidado para ver el papel de Nicolás Maduro en este proceso de paz que ha anunciado el presidente Gustavo Petro, sobre todo por los vínculos, las alianzas, que para nadie es un secreto, existen entre el régimen venezolano y la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Entiendo que Petro quiere que Maduro sea garante de un proceso de paz, y entiendo que hay un grupo de garantes que van a integrar, creo que 5 países, entre los cuales estaría Venezuela. Pero la incorporación de Maduro allí en ese grupo de garantes genera mucha suspicacia, muchas dudas, ¿verdad? Por los estrechos vínculos que desde hace muchos años mantiene Maduro con el Ejército de Liberación Nacional. Hay informes muy densos y muy completos que han realizado organizaciones no gubernamentales, entre ellas Fundaredes, la ONG Inside Crime y la misma Organización de las Naciones Unidas, que dan por sentado la presencia de jefes del ELN en Venezuela. También la presencia de guerrilleros del ELN en al menos 12 estados de Venezuela. El ELN ha tomado el territorio venezolano como una suerte de refugio, y desde el territorio venezolano el ELN no solamente se resguarda de los ataques que le propina la fuerza militar colombiana, sino que desde aquí, según se ha dicho, se ha un organizado atentado por parte del ELN hacia Colombia. Entonces, ¿hasta qué punto es beneficioso para un proceso de paz incorporar a un régimen, a un gobierno que le ha venido dando protección al ELN, a un régimen y a un gobierno que se ha venido entendiendo con el ELN, a un régimen que tiene dentro de su territorio a un guerrillero como alias Iván Márquez, que fue herido en nuestro territorio, que según se ha dicho, incluso de acuerdo con informes de inteligencia de Colombia, estaría hospitalizado nada más y nada menos que dentro de Fuerte Tiuna, en un hospitalito que hay en Fuerte Tiuna, es decir, dentro de la máxima estructura militar venezolana. Entonces, no pareciera ser coherente que incorpores a una mesa de diálogo, ni siquiera en calidad de garante, a un gobierno que le ha servido al ELN en estos últimos años y que mantiene estrechos vínculos también con la nueva Marquetalia, y que de alguna manera le da abrigo, cobijo y protección a líderes de la guerrilla colombiana. Si me permites, Gustavo, tenemos una declaración que publicó en sus redes sociales el senador y exnegociador de acuerdos de paz en La Habana, Humberto de la Calle. Él expresó en su Twitter inconformidad por la posibilidad de que miembros de la segunda Marquetalia negocien
con el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro. Y menciona directamente el caso de Iván Márquez, que en teoría, como dices tú, según información de inteligencia colombiana, está en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Humberto de la Calle en sus redes sociales y yo te pediría un comentario. Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez. Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Dos preguntas prácticas. ¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? Y en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra, como lo hizo después de la firma del acuerdo? Debo Gustavo, decir que no estoy de acuerdo con reabrir. Tu comentario, te escuchamos. Sí, me parece prudente y pertinente la declaración de Humberto de la Calle, quien además fue negociador del proceso de paz en Colombia, y comparto con él plenamente su análisis. Es decir, Iván Márquez ya tuvo su oportunidad, formó parte de los diálogos de paz en La Habana, tuvo muchos años para poder llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, firmó el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, y después de haber firmado ese documento, pues simplemente desconoció lo que había firmado, se arrepintió de haber firmado ese documento y regresó a territorio venezolano para organizar un nuevo grupo guerrillero, que es el que se hace llamar la nueva Marquetalia o la segunda Marquetalia o la nueva Narcotalia, como lo bautizó el expresidente Iván Duque. Y durante los años que ha estado en territorio venezolano, desde 2019 hasta 2022, el señor Márquez lo único que ha hecho es delinquir. Ha seguido delinquiendo, ha seguido traficando drogas, ha seguido traficando armas, ha seguido conspirando contra el Estado colombiano, de tal manera que, de acuerdo plenamente con Humberto de la Calle cuando dice que nos garantiza que este señor no va a hacer exactamente lo mismo que ya hizo. Es decir, que va a fingir querer un acuerdo de paz simplemente para ganar tiempo, para rearmar a su gente y continuar con sus ataques y con sus negocios en la narcoguerrilla. Ahora, tú mencionas un tema, Gustavo, que ha sido ventilado en medios de comunicación colombianos, que tiene que ver con la posición del régimen de Nicolás Maduro en torno al Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC, con presencia en territorio venezolano. De hecho, como tú mencionabas, Fundarredes llegó a decir, bueno, es que el régimen venezolano es cómplice de estos grupos guerrilleros y no puede ser garante de unos eventuales diálogos de paz. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Fíjate, Mariale, hay decenas de informes y uno de los informes más completos, por cierto, lo presentó ante la Organización de Estados Americanos el ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Presentó un informe completo, si mal no recuerdo, fue en el año 2017, cuando el ex canciller Trujillo consignó ante la Organización de Estados Americanos un informe muy, muy completo sobre la presencia del ELN en Venezuela, la presencia de los grupos armados colombianos en territorio venezolano y el contubernio que ha existido en estos últimos años entre el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla colombiana. Entonces, ¿cómo queda Venezuela allí si en Venezuela, de acuerdo con esos informes, el ELN está presente en al menos 12 estados del país, 12 estados de 24, es decir, en el 50% de nuestros estados está el Ejército de Liberación Nacional? ¿Cómo queda Venezuela en este proceso de paz como garante si dentro de Venezuela hay altos jefes del ELN, ¿verdad? Uno de ellos aquí en Táchira, otro de ellos en Barinas. Hay cerca de 100 campamentos del ELN en territorio venezolano, más de 1.500 guerrilleros del ELN en Venezuela. Se ha demostrado la presencia del ELN en Táchira, en Zulia, en Apure, en Amazonas, en Bolívar, en Monagas, ¿verdad? Al sur de Bolívar ha quedado evidenciado la presencia del ELN. En la frontera entre Anzoátegui y Bolívar, sobre todo, se ha documentado la presencia
del ELN, igual en Zulia, igual en Táchira. Entonces, altos jefes del ELN están aquí y no están siendo perseguidos ni buscados por la fuerza pública. La fuerza pública venezolana está más dedicada a buscar a las disidencias de las FARC, al tercer grupo guerrillero, el que estaba a cargo de alias Gentil Duarte. Pero aquí no se persigue a la guerrilla del ELN, aquí no se persigue a la guerrilla de la Nueva Marquetalia. ¿Por qué? Porque hay una suerte de contubernio, de acuerdo tácito entre esas guerrillas y el régimen de Maduro. La pregunta es, un régimen que le da protección a grupos guerrilleros como la Nueva Marquetalia y el ELN puede ser garante de la paz entre el gobierno de Colombia y esas mismas guerrillas colombianas. Y luego, y con esto termino esta parte, en ese proceso de paz, ¿cómo queda el ELN que está en Venezuela? O sea, ¿se va a retirar de Venezuela? ¿Se va a ir el ELN de Venezuela? ¿Va a abandonar sus campamentos y sus negocios en Venezuela? ¿O el ELN va a hacer la paz con Colombia para trasladar sus operaciones a territorio venezolano? Nosotros fuimos los primeros en señalar hace ya 4 años que el ELN se estaba convirtiendo en una guerrilla binacional, una guerrilla colombo-venezolana. Y ahora puedo decir con absoluta responsabilidad que el ELN ha dejado de ser una guerrilla binacional y está convirtiéndose en una guerrilla multinacional. ¿Por qué? Porque ha trasladado campamentos hacia Panamá, hacia la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Ha trasladado campamentos hacia Brasil, en la frontera entre Brasil y Venezuela, y ha trasladado campamentos también hacia Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Es decir, que el ELN tiene en este momento campamentos en 5 países latinoamericanos, lo que la convierte prácticamente en una guerrilla binacional. Lograr la paz en Colombia no es suficiente para desarticular al Ejército de Liberación Nacional. No, y tenemos que ir más allá, Gustavo, porque hay reportes de prensa que hablan del reclutamiento de niños venezolanos en la frontera, guerrilleros, específicamente el Ejército de Liberación Nacional. Si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la reacción desde los Estados Unidos. Publicaba la revista Semana hace algunos días un artículo titulado "Cuidado, en Estados Unidos empiezan a incomodarse demócratas y republicanos por estrecha relación de Petro con Maduro. ¿Qué hará el presidente Joe Biden?", se preguntaban. Y en este artículo citaban a varios senadores, incluyendo al demócrata Bob Menéndez, advirtiendo, bueno, la realidad es, decía él, que lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio al Ejército de Liberación Nacional. Al regreso yo te pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia.
una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las relaciones entre Venezuela y Colombia y, bueno, la posible o la participación del régimen de Nicolás Maduro en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Gustavo Azócar, quien es periodista y conoce lo que ocurre en la frontera, magíster en Estrategia y Comunicación Política, consultor político, quien forma parte de esta casa en RCR. Y yo, Gustavo, te dejaba una inquietud a propósito del impacto que esto tiene para las relaciones con los Estados Unidos, de Colombia y de Venezuela. Decía la revista Semana que en Estados Unidos empiezan a incomodarse demócratas y republicanos por la estrecha relación entre Petro y Maduro, y de hecho citaban la declaración del senador Bob Menéndez, el senador demócrata, advirtiendo que la realidad es que lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio al Ejército de Liberación Nacional para hacer actos de terrorismo contra Colombia. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Sí, lo primero es recordar que las relaciones entre Petro y Maduro son de vieja data, contrariamente a lo que alguna gente creía, que estaban distanciados o que estaban molestos, ¿verdad? Solamente hay que señalar que se trataba de una estrategia electoral por parte de Petro. Petro no quiso juntarse con Maduro ni que lo vincularan con Maduro durante la campaña electoral, pero ahora ya como presidente en ejercicio de Colombia, pues evidentemente el asunto es otro y Petro ha dado demostraciones muy claras de que está muy cerca de Maduro y de que va a conversar y a dialogar y trabajar casi que de la mano con Maduro para desarrollar muchas de sus políticas a nivel nacional y también a nivel internacional. El solo hecho de que el canciller de Petro, su primera visita a Venezuela haya sido precisamente aquí al estado Táchira, a reunirse con el canciller de Maduro, en la residencia oficial de gobernadores junto al gobernador Freddy Bernal, que ha sido de alguna manera un dirigente del chavismo madurismo, a quien desde hace mucho tiempo se le vincula con grupos guerrilleros colombianos, pues ya dice mucho de cuál va a ser la actitud de Petro frente a Maduro. Nombrar a Maduro como garante de un proceso de paz con el ELN dice también mucho de lo que va a ser la estrategia de Petro y de su estrechísima relación con el régimen de Maduro. Petro no desconoce los vínculos de Maduro con el ELN, todo lo contrario, los conoce y los conoce muy bien, porque ya Petro debe haber leído todos los informes de inteligencia que fueron realizados en Colombia y que demuestran de manera contundente que el ELN se ha convertido en una suerte de brazo armado del régimen venezolano. Maduro se dio cuenta hace mucho tiempo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está muy debilitada en lo operativo, en lo funcional, en cuanto a personal incluso, porque hay mucha deserción a lo interno de la Fuerza Armada, y recurrió al Ejército de Liberación Nacional, a quien le han dado la tarea prácticamente de custodiar la frontera. De modo que
el brazo armado del régimen de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia, en esos 2.219 kilómetros de frontera que hay entre Venezuela y Colombia, no es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ahora, me llama la atención, así como lo ha destacado la prensa colombiana, Gustavo, la coincidencia de algunos demócratas del partido del presidente Biden y republicanos con relación a la inconveniencia de, bueno, permitir la participación del régimen de Nicolás Maduro en estos diálogos de paz, tomando en consideración que en la práctica es juez y parte. Decían el jefe o miembro, mejor dicho, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Rich, que el presidente Petro debería reconsiderar poner la seguridad de Colombia en manos de Maduro, decía él textualmente, un fugitivo internacional. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, sobre la coincidencia, insisto, de algunos demócratas y republicanos en torno a este tema. Te escuchamos. Sí, republicanos y demócratas están claros. Creo que no se están llamando a engaños. Y quizás allí la importancia de este viaje que Petro ha iniciado a Estados Unidos. Entiendo que va a tener un encuentro con el presidente Joe Biden y con otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Y allí, durante esa visita y durante esas reuniones, estoy seguro que muchos representantes del gobierno y muchos republicanos y muchos demócratas van a querer conversar con Petro y le van a preguntar a Petro cuál va a ser su postura real frente a esto, ¿no? Obviamente, una comisión de garantes integrada por 5 países, seguramente Petro va a incorporar a 2 países que defiendan los intereses del ELN. Allí va a estar Cuba y va a estar Venezuela. Seguramente va a incorporar a 2 países que no defiendan los intereses del ELN, sino que defiendan en todo caso los intereses de Colombia, y un 5.º país que vendría siendo como el fiel de la balanza, es decir, el verdadero árbitro dentro de esa comisión de garante. En todo caso, lo importante es que tanto demócratas como republicanos saben perfectamente que dentro de esa comisión de garante el régimen de Maduro no está o no va a estar defendiendo los intereses de Colombia, no va a estar defendiendo los intereses de Venezuela, va a estar defendiendo los intereses del ELN, que es su aliado durante los últimos años. Gustavo Zócaro, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia, que pasan por este proceso de paz total que está impulsando el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro, y las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Gustavo, gracias. Nosotros vamos... Gracias, gusto. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés.
la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la relación entre Venezuela y Colombia, un tema que genera preocupación, interés y ha generado toda clase de reacciones luego del anuncio de la participación del régimen de Nicolás Maduro como garante de los diálogos de paz, inicialmente con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que tiene presencia en territorio venezolano. Nos acompaña a partir de esta hora el embajador Milos Acalay, fue embajador de Venecinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Pues yo le pediría un comentario sobre el tema que nos ocupa, su expectativa en lo personal. Esta decisión de incorporar al régimen de Maduro como garante ha generado toda clase de reacciones en territorio colombiano y también en los Estados Unidos. Comentábamos con nuestro invitado anterior, Gustavo Azócar, declaraciones de senadores, representantes demócratas y republicanos que han expresado sus objeciones. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente entra una etapa sumamente importante para Venezuela y Colombia, dos países que tienen todo para llevar adelante un proceso de integración que lamentablemente el que rompió con su dialéctica de confrontación con Colombia fue el régimen al cerrar la frontera, al igual que la confrontación con Brasil, por otras razones la de Guyana, la de las Antillas, y el abrir los 2.219 kilómetros representa algo muy importante. Sin embargo, hay que ver con preocupación el hecho de que no vaya a desviarse una relación de Estado a Estado con sus empresarios, sus trabajadores, sus académicos, sus organizaciones no gubernamentales, con una relación ideologizada. Venezuela sufre, entre los problemas que hereda por la cercanía, la presencia de las guerrillas en Venezuela. Es decir, el que Venezuela sea juez y parte, porque el problema no es solamente el dar el aporte para que se logre la paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, sino que además las guerrillas representan en Venezuela un problema sumamente serio, ¿no? La presencia, sobre todo en las fronteras, en Apure, en el sur y en el Táchira, ciertamente la presencia en otras regiones del país, hace que el problema del Ejército de Liberación Nacional sea no un tercero que viene a dar su aporte para la búsqueda de caminos, sino que es un problema también en Venezuela. Entonces, ¿cómo puede ser tu juez y parte? Yo creo que es un error muy, muy grave, porque la paz en Colombia significa también el buscar los mecanismos de paz frente a la violencia que genera el Ejército de Liberación en Venezuela. Es muy, muy difícil el tratar de apoyar a Colombia sin buscar también solucionar el problema que el Ejército de Liberación Nacional tiene como santuario en nuestro país. Justo por estos temas, se ha generado una discusión en Colombia y en defensa de este acercamiento o deshielo de relaciones con Venezuela, el canciller colombiano Álvaro Leiva, en una declaración que también generó toda clase de reacciones, comparó a Nicolás Maduro con Kim Jong-un, líder, presidente de Corea. Si me permite, vamos a escuchar lo que dijo el canciller, más allá del desliz con relación a las dimensiones de la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo utiliza este punto de comparación? Y yo le pediría un comentario, embajador. Si el señor Trump puede ir a bailar
con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, ¿por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de 2.200.000 kilómetros en donde todos los días la cruzan colombianos y venezolanos? Embajador, su comentario, es decir, el punto de comparación, feliz o no, del canciller con Maduro es el presidente de Corea del Norte. ¿Qué puede decir? No lo escuchamos. Sí, lamentablemente no escuché muy bien, la conexión no está muy buena, pero te diría lo siguiente, efectivamente, el gran drama de esta nueva relación de apertura era fundamental porque Venezuela estaba aislada de sus regiones fronterizas. Entonces, el tema fundamental es cómo orientar una relación de Estado a Estado. Y para tener una relación de Estado a Estado es absolutamente fundamental tener en cuenta que Petro gobierna para los colombianos, no para los venezolanos. Y el exigir la incondicionalidad que se exigía en la primera década del siglo XXI, aliados como Evo Morales, como Rafael Correa, como Zelaya, como los Kirchner, como el mismo Lula, en la segunda década es imposible, porque el tema es que el modelo del régimen ha sido, en la campaña, el presidente, hoy presidente Petro, quiso alejarse de la fotografía y bueno, evidentemente una vez en el poder hay contradicciones. Lo mismo que quiso alejarse de la fotografía con Maduro el presidente Boric de Chile o el mismo Fernández. Y lamentablemente desde el punto de vista del régimen lo que exigen son incondicionalidades. Y el tema no es fácil porque tú tienes una presencia de millones de venezolanos en Colombia o de colombianos en Venezuela, en los cuales tú no puedes expulsar, como se hizo hace algunos años, la expulsión de los colombianos. Y la necesidad de que puedan abrirse los caminos, lo que siempre ha llamado la atención, cómo es posible que después de abrir las relaciones todavía hoy no se hayan abierto las fronteras, que sería un paso relativamente fácil, abrir las fronteras, sacar los containers y evidentemente llegar a la normalidad. Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego, la corrupción, las trochas, y por eso es que es tan importante el que pueda proyectarse una relación de Estado a Estado y no de régimen a una posición ideológica. Bueno, ¿cómo ve usted esta restauración de relaciones en el corto plazo? Hemos comentado con otros invitados que a la larga, bueno, va a surgir en esta nueva relación la letra pequeña que tiene que ver con la situación de Venezuela, los señalamientos por violación sistemática de los derechos humanos, un tema, por cierto, que va a ser ventilado esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la presentación del último informe de la Misión de Determinación de Hechos. ¿Qué puede decirnos sobre estos puntos específicos, embajador? Lo escuchamos. Sí, al orientarse a las relaciones de Estado a Estado implica, además de eso, el volver a acogerse a los temas fundamentales como el de las instituciones en materia de derechos humanos, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de lucha contra el narcotráfico. Exige también una presencia, no es solamente el relacionarse con Colombia. Colombia ya está pidiendo que Venezuela reconsidere esa absurda decisión de salirnos de la Comunidad Andina de Naciones y hace un llamado a Chile y a Venezuela para que reintegren la Comunidad Andina de Naciones, para aprobar los tratados que tienen que ver con la Carta Democrática, que tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos, de las libertades. De manera que tú no puedes solamente llevar adelante una relación ideologizada como en la primera década, sino que tienes que cumplir con una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales de las que Venezuela como Estado es parte. Ahora, ¿cree usted, es decir, que esto llegará a feliz término en un momento determinado? Bueno, este tipo de situaciones, denuncias que preocupan, insistimos, en los Estados Unidos a demócratas y republicanos, ¿pueden terminar colocando palos en la rueda de este relanzamiento de relaciones o no, embajador? Lo escuchamos. Bueno, miren, yo creo que el tema de los Estados Unidos, en la medida en que vean que hay un progreso, en la medida que vean que una relación puede ser de Estado a Estado,
en donde participen todos los sectores del país en la búsqueda de una normalización, de un cumplimiento de los acuerdos internacionales, yo creo que eso va a ser favorable no solamente para los Estados Unidos, para la Unión Europea y para los otros países de América Latina. Pero, si por el contrario lo que se quiere es repetir en los esquemas de comienzos del siglo XXI, con la exportación de la revolución bolivariana, con la exportación de la corrupción para llevar adelante los Odebrecht del momento para enriquecer a los gobernantes o a los privilegiados de uno y otro país, evidentemente que ese no es el camino que va a ser aprobado por naciones que ven con una lupa hoy lo que está sucediendo. De manera que la gran pregunta es no qué es lo que Petro va a hacer por Venezuela, sino si Venezuela va a cumplir con los mandatos, porque el problema no es solamente lo que le dé la gana a Petro, como se ha hecho en Venezuela, que se ha destruido todas las instituciones. Petro tiene que negociar en el Parlamento, Petro tiene que negociar con los empresarios, Petro tiene que ver cuál es la posición de la sociedad civil, de los alcaldes, de los gobernadores. De manera que si él quiere efectivamente trabajar para su país, para Colombia, él tiene que cumplir y no ser incondicional. Y hemos visto cómo las reacciones del régimen es absolutamente torpe cuando no hay incondicionalidad. Recordemos lo del avión y los insultos que se le han hecho al presidente Fernández, uno de los aliados. Recordemos los insultos que se le han hecho a Boric por hablar de los derechos humanos. Recordemos también las reacciones tan intempestivas cuando hay algo que no refleja incondicionalidad. Y Petro no va a ser incondicional, espero, a pesar de que haya algunos mensajes medio contradictorios, como en las torpes primeras intervenciones de su embajador, que se reúne con toda la plana mayor del partido de gobierno, pero no se reúne con otros importantes actores de la sociedad del país. Debe entender que él no es el embajador solamente para Maduro, sino que es el embajador de Colombia en toda Venezuela, con todo ese crisol, ese arcoíris de líderes que van a ser mañana los que van a dirigir las relaciones de Venezuela. Y Colombia tiene que ser muy cautelosa de no inclinarse solo hacia un sector del país. Embajador Milos Arcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Encontramos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que pasan por, insistimos, este proceso de paz total que promueve el presidente colombiano Gustavo Petro, en el cual va a participar el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría un primer comentario, ¿cuál es su expectativa en lo personal en torno a este proceso de paz total? Comentábamos con el resto de nuestros invitados las observaciones, no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos, por la participación que va a tener como garante el régimen de Nicolás Maduro, que en la práctica, bueno, es juez y parte en este proceso. Lo escuchamos. Bueno, como ha dicho mucha gente en Colombia, no, el caso de Maduro no es el mismo caso de Chávez, ¿no? En esa época las vinculaciones con la FARC no son las que hoy hay en el régimen con el ELN. ¿En qué sentido va a poder ayudar cuando sabemos que el ELN está haciendo pingües negocios en Venezuela vinculados al narcotráfico por un lado, o inclusive en la zona del oro, ¿no? Esto ya no es una guerrilla ideológica o una posición enfrentada con Colombia, sino que se han transformado realmente en bandas criminales asociadas con nada menos que con el cartel de Sinaloa y con el cartel del Golfo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? No sé. Yo creo que Petro cree que puede lograr resultados. Bueno, ojalá para Colombia se logre ese resultado, pero sobre todo para Venezuela, porque si se resuelve en Colombia y se quedan acá, pues entonces no veo cuál es la ganancia para Venezuela. Justo quería preguntarle, porque una de las preocupaciones tiene que ver en relación digamos, la actividad de estos grupos guerrilleros en territorio venezolano, que está comprobada y perfectamente, incluso, digamos, documentada por Naciones Unidas. Y yo le pedía un comentario, embajador, porque si avanzan los diálogos de paz, pero continúan operando en Venezuela, entonces, ¿qué sentido tiene? Lo escuchamos. Sí, eso sería, como dice el dicho venezolano, cachicamo trabaja para la lapa, ¿no? Pero que fíjate que, por ejemplo, inclusive los pasos por los caminos verdes de Colombia a Venezuela, que aunque abran los caminos normales, esos caminos han funcionado. ¿Y quién es el que asegura que tú puedes pasar? El ELN. ¿Eh? Entonces, están metidos en tantos negocios de todo tipo. El que menos están haciendo es el que era su origen, el secuestro, el abigeato, porque hay el negocio mucho más importante. En la entrevista que le hicimos, que le hice a Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, que hablaba de todos los ilícitos, ahí están en todos, y en muchos de esos está la mano activa del ELN en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando le preguntaban al canciller, Álvaro Leiva, el canciller colombiano, las razones de este restablecimiento de relaciones, él comparaba, bueno, las conversaciones con Maduro con las conversaciones que sostuvo el presidente Trump con Kim Jong-un de Corea del Norte. Yo le pediría un comentario porque independientemente... Y que aparte de unos minutos en la televisión y en la prensa, ¿qué efecto concreto lograron esas visitas? Nada. Más bien fue un movimiento apoyado por China, pero ¿qué fue lo que le dio Trump a cambio de eso? Suspendió el acuerdo que había hecho Obama de todos los países en la zona como una especie de nuevo de contención de China. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay efectos, digamos, que salen en las redes, que salen en la televisión. Es una flor de un solo día. Ahora, lo importante es que estos procesos, para que tengan validez, son procesos largos. Aquí hubo, en el año
92, un intento serio de enfrentar el tema de la guerrilla, con las reuniones que se hicieron en Sarteneja, donde está la Universidad Simón Bolívar, la idea entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba integrada en ese momento por la FARC y el ELN y el gobierno colombiano. A mí me tocó la responsabilidad de ser el facilitador, pero eso sí eran negociaciones de verdad, y que tenían un propósito importante, y ahí la contribución de Venezuela era muy importante porque nosotros, aunque éramos terceros, teníamos interés en que se resolviera la paz en Colombia, ¿no? En este momento, es esa la misma actitud que puede tener Maduro. Quizás sí esté de acuerdo a ayudar a Petro a que haya paz en Colombia, pero ¿a qué precio? Ahora, en su momento, el gobierno norteamericano expresó, bueno, expectativa en torno al papel que podría jugar Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro, para promover una transición a la democracia en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días? Embajador, Bueno, ¿se fuma esa posibilidad o no? la política exterior colombiana ha estado dando vaivenes, de empezar a retirarse a la condena a Nicaragua en la reunión de la OEA, ahora sumarse en la Organización de Derechos Humanos de Ginebra a condenarlo. Yo pienso que Leiva y ellos, sí hay una cosa interesante, por ejemplo, a la señora esta que extraditaron a Colombia, a pesar de su apelación, entonces sigue la relación con los Estados Unidos. Ha habido altos funcionarios que han estado en Colombia discutiendo sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico. Yo pienso que Petro quiere jugar en muchos tableros a la vez, y como dicen en Venezuela, o como dicen en España, quien asa dos conejos a la vez, uno se le quema. En el caso concreto de este acercamiento con Maduro, lo comentamos con nuestros invitados, ha generado una fuerte reacción entre demócratas y republicanos, embajador. ¿Cómo lo interpreta usted? El senador Bob Menéndez, sin ir más lejos, decía, bueno, la realidad es que lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio al Ejército de Liberación Nacional para hacer actos de terrorismo contra Colombia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que también hay que tomarlo con cierta cautela, porque tanto el caso del senador Meléndez como el senador republicano de Florida, Marco Rubio, ellos, todo el tema venezolano es más visto como un tema de política interna. Lo mismo que pasó ahora con esa cosa grotesca del embajador de Texas y el embajador de Florida, de fletaron aviones y autobuses para dejar a los pobres migrantes venezolanos en Nueva York y en Massachusetts, ¿no? Es todo un juego que es un juego que tiene fines electorales. En noviembre tenemos hay elecciones en Estados Unidos, y todo se hace no en función de lo que es un interés superior. Y eso fue lo que hizo Trump en el fondo cuando jugó diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa, sabiendo muy bien que no estaban, ¿no? Y aquí mucha gente lo compró, y definitivamente el condado de Dade lo compró. O sea, cuando un político que aspira a ganar a Florida tiene que mostrar una actitud muy fuerte contra Cuba y contra Venezuela, que son sinónimos hoy en día. Finalmente, embajador, ¿cómo ve usted este relanzamiento de relaciones? Bueno, yo creo que hay aspectos positivos, ¿no? Hay aspectos positivos porque en realidad, si la apertura de consulado, la apertura de vuelos, la posibilidad de que se abra la frontera por vía lícita, bueno, es un buen desideratum. Ahora, los colombianos pueden llevarse una sorpresa. Primero, que no creo que el régimen esté dispuesto a hacer muchos cambios, porque una apertura es liberalización, una liberalización es un camino a la democracia. Eso fue el caso que ocurrió en España, cuando en el final del gobierno de Franco decidieron abrir la inversión en toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Y entonces hubo hoteles, edificios, etcétera, y empezaron a llegar que si noruegos, daneses, alemanes, holandeses, y eso tuvo un impacto porque al abrir
ya ya es algo, el flujo cambia un poco la perspectiva. Pero yo no me hago muchas expectativas, primero porque en materia comercial, que es lo más importante, el desequilibrio es muy grande, ¿no? El PIB colombiano es como 5 o 6 veces más grande que el venezolano. Entonces, Venezuela no tiene nada que exportar a Colombia como tenía antes en el pasado. Y las importaciones de Colombia pueden afectar mucho también al agricultor venezolano, porque es mucho más económico y competente. Entonces, ahí hay una cantidad de desequilibrio que habrá que resolverlo y habrá que estudiarlo. Eso implica muchas negociaciones. Fíjate que hay mucha palabrería, pero hay muy pocas cosas concretas, salvo la apertura de vuelos de Caracas a Bogotá. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance de este relacionamiento de relaciones y el papel del régimen de Maduro en este proceso de paz total que ha iniciado el nuevo gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias a ti. Gracias, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El Sindicato del Hierro. 1952. Están en marcha los planes para construir una gran siderúrgica en la zona de Guayana, la futura Sidor. Forma parte de los proyectos de establecer en el país un gran complejo de industrias básicas fundamentado en los recursos naturales que posee Venezuela, como lo son el petróleo, el hierro, la energía hidráulica. Se constituye entonces un llamado Sindicato del Hierro, en el que se encuentran poderosos grupos económicos del país. Figuran Eugenio Mendoza, los Vollmer, los Machado Zuluaga, combinados con grandes consorcios extranjeros. El objetivo del sindicato es participar como socio en ese desarrollo siderúrgico que sin duda será un negocio de grandes proporciones. Está a cargo del proyecto gubernamental la Oficina de Estudios Especiales, encabezada por Luis Felipe Llovera Páez, militar de gran capacidad técnica. Se desarrollan conversaciones entre el gobierno y el Sindicato del Hierro, y el convenio entre ambos parece que llega a estar a punto de cerrarse. Pero a última hora el gobierno decide que no. El proyecto quedará en manos exclusivas del Estado y ningún grupo del sector privado podrá participar en él. El gobierno, mediante un contrato directo, encargará a una empresa italiana, la Innocenti, famosa por aquellos años, de llevar a cabo la construcción de la siderúrgica. ¿Qué pasó? ¿Por qué un gobierno como aquel de 1952, que en general se mostraba partidario de la empresa privada, decidió reservarse un área de negocios tan importante? En la respuesta, seguramente confluyen un conjunto de factores. Tal vez los términos del negocio no fueron del todo satisfactorios para los personeros del gobierno. Tal vez aparecieron otras ofertas, donde estaban en juego contratos más jugosos. Pero más allá de motivos de ese tipo, hay razones de fondo. La idea de que el Estado venezolano debe construir un sector de industrias básicas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud,